Buenos días Chile, buenos días país. Seguramente este tema a usted le llegó por su teléfono, lo vio en Facebook y tiene que ver con respecto a un tema que ha sido latente y muy contingente en las últimas semanas. El agua, ¿qué pasa con el agua? A mi espalda ustedes ven, el día de ayer se rechazó el proyecto que declara el agua como un bien de uso público. 12 votos en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A favor, 24. ¿Por qué no se aprobó esto si había más del doble de votos a favor? Básicamente porque se trataba de una reforma a la Constitución que necesita 2/3 de los votos. Se requerían 29 votos para poder establecer el agua como un bien de uso público. Un bien tan escaso, ¿cierto?, que ha estado en boga en el último tiempo, que ha habido polémica. Estamos en medio de escasez hídrica y se busca reformar la Constitución para asegurar justamente este tema. Hay varias aristas con respecto a este tema. El día de ayer, el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, a través de las redes sociales puso un pantallazo en donde daba cuenta de esta situación y de por qué también esto apunta a lo que se va a vivir en abril, que tiene que ver con respecto a este plebiscito de la Constitución. Estamos con el senador Quintana, lo invitamos de inmediato a que nos pongamos acá frente a la pizarra, frente a estos datos. Senador, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con el mucho gusto. El país lo escucha, pues. Hablamos un poco de esta reforma a la Constitución. Queremos que nos explique por qué 24 es menos que 12 para poder hacer un cambio tan importante. Bueno, eso yo sé que es muy difícil, Simón, poder explicarle a los chilenos, pero bueno, es parte de las complejidades, de las dificultades que tiene la Constitución, y por eso que trae este estallido probablemente algo que no había ocurrido en el pasado, y es que los chilenos finalmente logran conectar los problemas de su vida cotidiana, las iniquidades, la injusticia, las indignidades, con lo que ocurre en esta Constitución. ¿Por qué el modelo de esta Constitución? Y esto no es un tema ideológico, bueno, es ideología en su génesis, pero finalmente la discusión tiene que ver con cuestiones tan prácticas como el agua. 12 votos de rechazo a esta modificación para cambiar la propiedad del agua impidieron que una mayoría de 24, porque se requería 29, hay que decirlo, se requería 2/3, pudieran cambiar, ¿no es cierto?, esta condición, y por lo tanto seguir con el agua como un bien que se puede transar en el mercado, como un bien privado, como un bien donde los usos esenciales, ¿no es cierto?, como el agua para consumo humano, finalmente no tienen prioridad, como ocurría hasta antes de la dictación del Código de Agua y por supuesto antes de la modificación de 1981. Desglosemos un poco, senador, la normativa actual, porque quienes votaron en contra, que son estos 12 diputados, que uno más o menos establece un perfil, ¿cierto?, en su gran mayoría de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, algunos de Renovación Nacional, como el senador Manuel José Osandón, otros también ex Evópoli. Uno tiene un perfil más o menos del rechazo, es decir, acá la derecha le dijo que no a este cambio, pero ellos esgrimen de que el agua ya es un bien de uso público. Está esgrimido así en la Constitución, en el artículo 5. ¿Qué se le puede responder a aquello? ¿Por qué se busca el cambio? ¿Cuál es el matiz que se busca hacer con esta votación que se realizó en el Congreso? Sí, efectivamente, Simón, en el artículo 5 del Código de Agua, el Código evidentemente tiene una primacía inferior a la Constitución, y en ese artículo 5 se señala que el agua es un bien de uso público, y eso es bastante antiguo. El derecho civil, tributario al derecho romano, siempre lo ha recogido así. Pero en el mismo Código de Agua establece la posibilidad de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas. Pero lo que es más grave, que en la Constitución, volvemos siempre a la Constitución, en el artículo 19, número 24, aparece claramente la propiedad del agua, y por lo tanto el dominio de ella como algo real, como una cosa, y eso por lo tanto conlleva el derecho de perpetuidad, y eso es lo grave, y eso es lo que se ha intentado modificar muchas veces, particularmente en esta modificación. Entonces, ¿qué hace finalmente ese artículo 5 del Código de Aguas, que sí reconoce desde hace mucho tiempo el bien de uso público? Es algo testimonial, es letra muerta, porque siempre va a prevalecer, ¿no es cierto?, como un cuerpo legal más importante de la Constitución, y eso impide, ¿no es cierto?, que se puedan aprovechar esa agua. Senador, hablemos con Peri Manzana. Se dice, es de dominio público, ¿cierto?, que los privados tienen acceso a tener el agua, ¿cierto? Se habla de que el agua es de los españoles, de que las sanitarias manejan este tema. ¿Está garantizado el acceso al agua en Chile hoy en día para el consumo humano? ¿Corre el riesgo, por ejemplo, de que ante cualquier problema por parte de los privados esto, de cierta manera, se corte la llave, como se puede decir en buen chileno, o eso con este proyecto se podría cambiar? Ese es un ejemplo que nos permite explicar con mucha claridad lo que ocurre. En los
sectores rurales, en el sur de Chile, en la Araucanía, en cualquier lugar en la región, en el norte también, tú te encuentras que un litro de agua hace 20 años atrás permitía satisfacer la necesidad de agua potable de consumo humano para 80 familias. Hoy día ese mismo litro de agua, finalmente por razones de cambio climático, además, permite abastecer la disposición de agua potable no más de 40, 50 personas. Es decir, eso además hoy día da cuenta de un recurso que es cada vez más escaso, que se han ido secando las napas de agua en muchos lugares y por lo tanto esto es urgente resolver. Tenemos un verano especialmente seco en muchos lugares del país y el agua se vuelve un bien escaso para consumo humano, que más para regar o para otros fines. Por eso que era tan necesaria esta discusión. Esto no es que se haya puesto ahora a propósito de la discusión de la Constitución. Esta discusión estaba pendiente en la sala y bueno, lo que ocurrió el pasado martes. Senador, nos conectamos de inmediato con el estudio del Mucho Gusto. Querido panel, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es la polémica del día, el agua. Estamos en sequía, lo hemos hablado hasta el cansancio. Uno esperaría, ¿cierto?, de que quizás se pudiese haber consagrado vía constitucional el tema del uso del agua. Es un tema muy candente, seguramente a todos ustedes les llegó por las redes sociales, mucho debate. Micrófono abierto para usted, el senador Quintana, presidente del Senado, lo escucha atentamente. Muy buenos días, senador, buenos días, Simón, buenos días, compañeros, a todo el público, con mucho gusto. Bueno, el tema del agua es un tema muy sensible. Hoy hablamos de crisis hídrica y estamos todos con el tema del agua a flor de piel. Y, senador, yo quería preguntarle cuáles son las instancias de apelación que tiene esto que hoy día se está conociendo como un rechazo a esta... ¿cómo se puede decir? Este proyecto, claro, en definitiva. ¿Se puede instar a una nueva apelación? La polémica del día. Bueno, esto ya no es posible votarlo en el marco actual, esto ya fue rechazado. Bueno, yo creo que hoy día la alternativa, ¿no es cierto?, para abordar este tema nuevamente es el debate constitucional a partir de abril. Esto evidentemente conecta con esta discusión del proceso constituyente que está en marcha. Esta es una discusión que queda pendiente cuando se ha hablado de una constitución con una hoja en blanco. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que estas materias puedan efectivamente ser rediscutidas. Este es un proyecto que se discutió ahora, que estaba, como decía recién a Simón, previsto para hacerlo, pero el debate por la nueva constitución naturalmente reabre esta posibilidad. Senador, buenos días, le habla José Miguel Viñuela acá en el estudio. Primero decirle que a mí me llama mucho la atención sobre José todo Miguel, hola, sí. Sí, lo que ha pasado estos últimos días, porque de verdad primero me impacta cómo varios parlamentarios del oficialismo, que incluso estuvieron acá presentes en el programa, que decían nueva constitución, hoy día finalmente están diciendo que llaman a votar que no, primero. Segundo, me llama la atención que este tema, que es un tema tan sensible, sobre todo entendiendo que Chile es uno de los países, de los 8 países del mundo con mayor problema hídrica, de verdad me gustaría que usted me pudiera explicar si esto definitivamente en la votación de la nueva constitución, si es que se vota nueva constitución, se va a poder cambiar. ¿Qué va a pasar con los derechos de agua, por ejemplo, de la gente que tiene de la agricultura? Para que usted me pueda explicar un poquitito, o aquí es puerta cerrada y cuando se discuta este punto ya no se va a poder hacer nada. La polémica del día. Sí, José Miguel, mira, tu pregunta es bien relevante porque aquí se ha instalado esta discusión sobre la expropiación. Mira, la verdad que el proyecto, tanto que buscaba restablecer, ¿no es cierto?, la propiedad del agua en la Constitución, ¿sí?, como las distintas modificaciones que se han intentado hacer al Código de Agua, no buscan quitarle las aguas a nadie. Lo que buscan es que además hoy día tú tienes que hay mucha gente que especula con esto. Recordemos que a partir de la modificación de la Constitución de 1981, en este caso, mucha gente podía inscribir estos derechos de agua, 1, 2, 5 litros por segundo, cero costo, simplemente tenía que ir al Código de Agua y hacerlo. Hay gente que tiene miles, millones de litros de agua inscritos a su nombre, con el patrimonio que tú entenderás que eso significa, algo que le perteneció tradicionalmente a todo chileno, que venden esas aguas. Ese valor es distinto, independiente de el río, ¿no es cierto?, el caudal del cual se trata. Hay ríos que esto es mucho más caro, y por lo tanto eso hace que la gente que vio estas aguas, que creció en torno a ella, en los sectores rurales hoy día, no tiene ninguna posibilidad de acceder a eso. Eso sí, efectivamente, se va a poder discutir. Aquí lo que se trata hoy día con las modificaciones que hay, con otras, digamos,
Código de Agua es que aquellos que no están aprovechando esta agua, que las tienen solamente esperando que suban de valor, sí, efectivamente esas personas van a tener un cierto royalty, una multa, y quienes no tengan ningún proyecto con esa agua van a tener que devolverla. Eso es lo que se busca, pero no está el quitarle la agua. Bueno, esto ya es un derecho de propiedad hoy día. Más bien lo que tenemos que hacer es corregir para adelante. Eso también hay que ser claro en la expectativa. Senador, ¿cómo está? Le saluda por acá Rodrigo Herrera. Muy buen día. Yo coincido con el diagnóstico de acá. Yo creo que... Rodrigo, hola, buen día. ¿Qué tal? Esta decisión de estos 12 senadores en el fondo es dispararse en el pie en términos de comprender un poco la sensibilidad que hay hoy día, no solamente en la calle con respecto a lo que son los derechos de agua, sino también a la realidad de una mega sequía que ya parece que se está instalando de manera definitiva para cambiar nuestro clima, lo que obliga a cambiar la regla del juego. Usted ya planteó, esto ahora va a pasar a una discusión en la nueva Constitución si es que esta se aprueba, pero hay margen para tratar de cambiar en este plazo que resta durante el ejercicio del 2020 el Código de Agua. ¿Usted cree que podría ser un camino para allanar el camino, valga la redundancia, a una discusión ya en otro estadio, en otra altura, al momento de resolverlo en la nueva Constitución? Bueno, efectivamente hay otros proyectos de ley en discusión. Hay una comisión de recursos hídricos que preside la senadora Adriana Muñoz, que está discutiendo estas materias. Yo creo que el que se haya dado esta discusión en la sala del Senado de esta reforma constitucional, que finalmente la perdimos, siendo 24, 12 votos, en este caso, y como yo decía, son más que 24, porque no alcanzamos el quórum de 29. Bueno, en esas modificaciones en el Código de Agua, los quórums son un tanto más bajos, 3/5 en 1, en fin, yo creo que es posible hacerlo. Yo espero que algunos de estos 12 senadores que rechazaron esta modificación puedan reflexionar y entender la urgencia que esto necesita. Pero es imposible no conectar algo político, porque ocurrió el mismo día que un conjunto de senadores de Renovación Nacional, muchos de ellos que habían dicho 40 días atrás que iban a estar a favor de una nueva Constitución, dicen ahora que van a rechazar el plebiscito. Eso llama la atención, senador. Y el mismo día terminan apoyando y blindando esta Constitución del 80. O sea, está todo muy claro. Muchachos, hay un tema no menor que me gustaría hacer hincapié, porque dentro de los argumentos esgrimidos por estos 12 parlamentarios que están acá, fíjense que hay uno que a mí me preocupa, senador, la verdad, y que tiene que ver un poco con la inacción parlamentaria que podría generarse, porque dicen que no se debe aprobar ninguna reforma constitucional, tomando en cuenta que en abril se van a tirar las cartas sobre la mesa con respecto a una nueva constitución. Senador, a mí, si me preguntan una opinión personal, eso es dejar de hacer la pega, o sea, dejar de trabajar a puertas de lo que va a pasar en abril. Eso, desde mi punto de vista, es sumamente grave, porque en el fondo nos está queriendo legislar por un argumento de que más adelante se va a ver. O sea, es como que usted está en la casa, por ejemplo, y le dijera a su jefe, ¿sabe, jefe, que no voy a hacer la pega hoy día porque en abril es la negociación colectiva? No sé, me parece que es un argumento de suma gravedad el que se está estableciendo. Yo lo encuentro muy grave, Simón, porque si tú hoy día le preguntas a la Dirección de Obras Hidráulicas, una institución pública, ¿no es cierto?, dirigida por el gobierno, debe tener no menos de 500 proyectos, tal vez me quedo corto, o sea, listos en condiciones de partir, de iniciar instalaciones, cañería, distribución, estanque, elevación, agua para las instalaciones domiciliarias. Bueno, esos proyectos hoy día, te aseguro que es un número muy importante, hoy día no pueden ver la luz porque no hay derechos disponibles. O sea, la base para presentar un proyecto, para conseguir recursos, tanto regionales como a nivel del Ministerio de Obras Públicas, se topa muchas veces, no se cumple con este requisito esencial de tener lo que se les pide, no sé, dependiendo de la cantidad de familias, como decía al comienzo, puede ser 6, 8, 10 litros por segundo. Y es la cantidad de casos en donde esto hay que comprarlo al particular y donde se especula con él, donde se negocia con él, es tremendo. Entonces, nada de esto ocurriría si esto estuviera en mano pública. Y efectivamente, yo creo que en estos meses hay que ver cómo se resuelven temas como ese y por lo tanto esperar no solo hasta abril, porque abril es solamente el plebiscito, claro. Es octubre cuando se constituye, se conforma el órgano constituyente y por lo tanto sería en un año más que recién empezaría esta discusión. Entonces yo creo que este es un tema central, Simón, que se va a tomar la discusión porque es incomprensible. Chile es el único país en el mundo que tiene la agua en manos de privados. Yo le voy a preguntar, la experiencia internacional, cómo estamos con el vecindario en Europa, nos gusta mucho compararnos con la OCDE, que esta organización de países ricos, desarrollados.
¿Qué pasa con el agua en esos países? ¿Cuál es la comparación con Chile? No, literalmente, Simón, en cualquier foro internacional de materia de recursos hídricos se burlan de nosotros. O sea, esto no es tema, esto no se discute. ¿Cómo Chile puede tener ese régimen de agua en materia en manos privadas? Y más aún, ¿cómo podemos hacer esta discusión? Esta discusión falsa, porque finalmente los argumentos, tú tienes razón, los argumentos que se escribían hace 2 noches atrás es que no, si esto ya está regulado en el Código de Agua, por favor. Cualquier parlamentario sabe que el Código de Agua tiene una supremacía inferior, tiene un rango inferior a lo que es la ley madre de todas, que es la Constitución, donde establece claramente que el agua es un derecho privado, entregado a perpetuidad, y que esa protección, porque además la Constitución predomina efectivamente la propiedad privada por sobre el derecho a la vida en muchos casos, está plenamente garantizada. José Miguel, te escuchamos atentamente. Sí, bueno, primero estaba escuchando, interesante lo que está diciendo el senador. Yo creo que el agua hay que garantizársela a todos los chilenos. Primero, el consumo. Garantizar. Segundo, senador, ¿por qué cree usted que estos parlamentarios, estos 12 o 14, no sé, 12 votaron, qué grimieron para votar en contra de este proyecto? ¿Qué fue lo que grimieron? Los argumentos esgrimidos por los parlamentarios, senadores. Eso. Nosotros hemos hablado un poco del tema del artículo 5 del Código de Agua, ¿cierto? El tema de no legislar ahora, sino para ver más adelante. Y otro de que esto se puede manejar en la discusión que ustedes plantean del Código de Agua. Desgrane un poco el choclo, como se dice en buen chileno, con respecto a los argumentos, pregunta José Miguel, que tuvieron estos 12 senadores para rechazar. Bueno, el argumento fundamental de ello es que esto aparece contemplado en el artículo 5 del Código de Agua. Y si es algo que efectivamente es así, en el Código de Agua, el artículo 5, señala que esto es un bien nacional de uso público, como ocurre con muchos otros recursos naturales que están establecidos como bien público. Pero no se cumple. Pero lo que no reconocieron esos colegas es que en la Constitución esto está consagrado, cerrado, oleado, sacramentado como un bien privado y se protege por sobre cualquier cosa el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, de ese bien. Pero no se cumple, como dice el José. O sea, no se cumple, por lo tanto queda en letra muerta, queda lo que está en el Código de Agua como algo testimonial. Por eso es importante seguir insistiendo en la modificación del Código de Agua, pero esencialmente permitir que esta modificación de la Constitución en algún momento ocurra, y yo creo que veo muy difícil que lo de la Constitución sea antes de la discusión constitucional. Por eso esto permite conectar además con esto que hoy día yo siento que los chilenos han vinculado cada vez más cerca, que gran parte de las dificultades que viven a diario, no solo en tema de agua, en muchas otras materias, en pensiones, todo lo que son derechos esenciales, en salud. Por ejemplo, en salud tú tienes que efectivamente la Constitución consagra el derecho a la salud, pero no puedes hacerlo efectivo, no puedes pedir que alguien te lo garantice, tienes que irte por la vía del derecho a propiedad, es decir, de la ISAPRE. Entonces, bueno, eso es parte de los temas que senador, tendrá que ver la nueva discusión de la Constitución. La palabra. Senador, discúlpeme, lo que pasa es que si usted dice que esto aparece, ellos dicen que aparece en la Constitución y finalmente en la práctica no se está cumpliendo, como dice usted, en letra muerta, a mí me parece que hoy día hay que ir a otra instancia, entonces, porque definitivamente el problema es que ellos no se está dando algo que sí está estipulado. O sea, ellos lo saben, que en el fondo es letra muerta y que hay un código que establece un principio donde evidentemente el derecho de propiedad está por encima, y en el fondo lo que hacen es un juego un poco malintencionado, porque te dicen, no, si está en la Constitución, pero obvían la parte del reglamento que hace absolutamente inútil el hecho que esté consignado ahí. ¿Y por qué no recurrir a otra instancia, entonces? No sé qué otra habrá, yo creo que no hay mucho. Senador, aquí Begoña también quiere hacerle una pregunta. Sí, senador, es que creo que es muy importante entender que no solo se oponen argumentando que el derecho al agua está garantizado ya por la Constitución, pero creo que las modificaciones que se buscan hacer son las más importantes, que tienen que ver con priorizar los derechos de agua, es decir, garantizar primero el agua para bien de uso humano, luego regular los derechos de quienes los tienen, para qué van a vender y en el caso de que no cumplan, poder acceder a otras instancias. Entonces yo entiendo, no lo comparto, pero entiendo cuando alguien dice yo no voy a volver a votar algo que ya está garantizado, pero ¿cuál es el argumento del oficialismo hoy día para oponerse a los otros 3 puntos siguientes, que es, si es que mis derechos de agua atentan contra el primero, que es garantizar primero el consumo humano, y luego oponerse a que si nada de eso se cumple, yo pueda acceder a algún fallo y algún recurso de protección? La polémica del día.
Bueno, efectivamente, el Código de Agua es el que establece esa relación donde primero está el derecho al consumo humano, por la importancia que recién comentábamos, y al final, en la última fase de esa relación, está el aprovechamiento para fines industriales, comerciales. Entendemos que también la minería requiere agua, entendemos que la agricultura requiere agua, y eso evidentemente que hay que preservarlo, y ahí está la DGA y hay otra normativa, pero el tema es que al no estar contemplado en la Constitución este derecho, al no estar garantizado, porque esto es muy similar a lo que ocurre con salud, solo que en salud tú tienes la posibilidad de irte por el derecho a propiedad. Aquí esto no ocurre, aquí no pasa que las cortes, salvo casos muy excepcionales, estén finalmente recepcionando estos recursos y pudiendo fallar, digamos. Es muy difícil aquí encontrar efectivamente esa instancia para hacer justicia en relación a algo tan elemental como el agua cuando falla. Claro. Es como al final una tormenta perfecta y una sumatoria que es perfecta, porque sí, no yo tiene creo a quién que acudir. y confunde mucho a la gente. Sí. Yo estoy insistiendo en que estamos en tiempos bastante sensibles, lo que hemos estado conversando, y finalmente incluso en el mismo tema vuelvo al punto de la Constitución, porque yo creo que incluso acá tuvimos visitas de muchos parlamentarios donde decían, sí, nueva Constitución, y de repente vemos que hoy día el tema ha ido cambiando. Entonces también uno se confunde y dice, bueno, ¿para dónde va la micro? No es un capricho tampoco, porque tú sabes que el consumo domiciliario de agua es apenas el 2% de todo lo que se consume en el país. Es bastante poco. Pero ¿qué ocurre? Que hoy día eso, mirando la realidad planetaria, la emergencia climática, a mediano plazo no está garantizado. Entonces, cuando uno discute este tipo de materias, lo que está discutiendo derechamente es la supervivencia de una población, porque así de crítico es el nivel de problema que tenemos hoy día. Sí, yo solo quisiera como también recordar las campañas que se han hecho del gobierno acerca del agua, que tiene que ver con duchas de en 3 minutos, lávate los dientes con un vaso. Y también me gustaría ver campañas como empresa, comprométete con tu país y con el mundo, o sea, industrias como la minería y la agricultura y la ganadería también, que se comprometan, y también existen campañas para ellos. Porque no puede ser que en Chile un palto pueda acceder a más agua que una persona. O sea, lo que nosotros estamos hablando aquí desde Mega es tan fácil porque abrimos la llave y nos sale agua todavía. Claro. Pero ¿cómo le respondemos a esa gente que hoy de verdad no tiene agua y que ha tenido que cambiar hasta el rubro de lo que se dedicaba porque ni siquiera tiene para su consumo, los animales se murieron? ¿Cómo le damos la explicación a ellos? Hoy día, Cote, además, senador, uno se pregunta porque, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con un pequeño agricultor que tiene, no sé, un campo en Petorca, por ponerle un ejemplo, versus un agricultor que tiene 400 hectáreas con derechos de agua? ¿De qué manera eso se puede equiparar o garantizarle al más pequeño de que efectivamente pueda continuar con su producción? La polémica del día. Bueno, los ejemplos que ustedes han dado hablan por sí solos. El tema de los paltos es muy elocuente. Sí, efectivamente, hoy día no es posible garantizar esa prelación, esa prioridad, en donde, por ínfimo que sea el porcentaje del agua que es usada para el consumo humano respecto del que se usa para fines industriales, comerciales, mineros, agrícolas, ese porcentaje es absolutamente necesario de dotar, de garantizar. Y eso hoy día no está garantizado, y por eso que hay muchas comunidades en el sur, en el norte del país, que hoy día están con serios déficits de agua. Pozos, ¿no es cierto?, Noria, que se secaban recién a comienzos de febrero, ya hoy día están secos. O sea, ya tú ves que en regiones del sur del país hay, por ejemplo, en la Araucanía, el 10% de la población, depende del camino aljibe. El 10%, o sea, todas las comunidades rurales, indígenas, mapuche, necesitan un camión que vaya y les lleve agua. Por supuesto que hay sistemas, ¿no es cierto?, de distribución de agua en los últimos 20 años que se están creando, pero eso es completamente insuficiente hoy día en porcentaje. Entonces, claramente, el consumo prioritario hoy día es algo que no está garantizado, y por eso se hace necesario no solo esta discusión, el tener esta conversación, sino que el que tengamos la oportunidad de remediar lo que ocurrió esta semana con la votación del Senado. Sí, bueno, polémica instalada, muchachos, ¿eh? Sí. Hay varias voces. Sí, Luchito, hay muchas voces. Yo solo
me gustaría hacer hincapié, hacer énfasis en uno de los argumentos, porque claro, si uno pone en la balanza los argumentos a favor y los argumentos en contra, uno puede ir encontrando matices, ¿cierto? Pero a mí hay uno de los argumentos que me parece que, y lo dije hace un rato atrás, que tiene que ver con respecto de tirar la pelota para más adelante. ¿Saben qué? Yo creo que eso es muy, pero muy debatible desde el punto de vista de quienes hacen la pega. Yo no sé si un chileno común y corriente puede decir eso en su trabajo, decir, no, o sea, que no lo va a hacer ahora porque se va a discutir más adelante. Yo creo que ese argumento es de un tema importante. Bueno, yo creo que es importante en esta discusión colocar todas las cartas sobre la mesa y hemos querido abrir también este debate a la otra parte, a la parte disidente. Efectivamente, yo creo que en gran parte de los chilenos hay mucha desilusión con respecto a esto, pero queremos escuchar la otra voz y tenemos en el contacto telefónico al senador Manuel José Osandón. Muy buenos días, senador. Usted siempre muy participativo con el programa. Es un tema sensible el tema del agua. Hoy día probablemente al tomar decisiones con respecto al consumo del agua como un bien de derecho público, uno toma otros considerando, porque hoy día la situación es muy distinta a la que se vivía antes. ¿Cuáles fueron los argumentos que ustedes tuvieron para votar que no? Buenos días, senador. Hola, buenos días. Mira, lo primero que hay que decir aquí es la verdad, porque aquí hay mucha fake news de cosas que no son correctas. ¿Y cuál es la verdad? Primero, en Chile, hoy y le voy a aclarar varias cosas ahí que estaba escuchando a mi amigo el senador Quintana, que está diciendo la mitad de las cosas que debe informar. Primero, en Chile el agua sí es un bien nacional de uso público. Otra cosa es que no esté puesto en la Constitución. El artículo 5 del Código de Agua define que sí es un bien nacional de uso público. Segundo, el Código Civil también define en un artículo y habla de que el agua es un bien nacional de uso público. Entonces, lo que se estaba haciendo en este proyecto era que viene hace mucho tiempo, es darle un rango constitucional, pero eso no cambia la realidad del agua. Ese es el primer punto. Segundo punto, que si se le quiere dar un rango constitucional a algo que ya es, que puede ser absolutamente válido, y se va a hacer una nueva constitución, esta reforma se ha usado en el fondo para tratar de vender algo que no es cierto. El artículo 27 del Código de Agua le da todas las facultades al presidente de la República para la prioridad del uso humano. Y en el tema de las APR que pasan en la Araucanía... Uy, se nos cortó el contacto. Bueno, estamos escuchando la otra vereda, digamos, la otra cara de la moneda, Rodrigo. A lo mejor el senador puede tener una perspectiva con respecto a lo que plantea ahí su colega don Jaime, en términos de que él hablaba ahí de que nos estaban diciendo todas las verdades. No sé qué usted puede responder. No, y sería interesante, perdona, Rodrigo, claro. Sería interesante, senador, saber si un poco el punto de vista del senador Manuel José Osandón tiene que ver con que quizá esto se ocuparía como un argumento para incitar a votar que sí la nueva Constitución, no sé. Puede haber razones Seamos justos que el senador Osandón volvió. Sí. Se nos cortó la comunicación, lo seguimos escuchando, senador. Es que seamos justos, porque aquí se ha dicho que nosotros votamos en contra de que esto sea un bien nacional de uso público. Yo le pediría al senador Quintana que diga dónde sale que no es hoy día el agua un bien nacional de uso público. El Código de Agua lo define así y el Código Civil también lo define así. Por lo tanto, digamos la verdad. El agua en Chile hoy día sí es un bien nacional de uso público. Si le quiere dar rango constitucional, me parece bien. Si se hace una nueva constitución, ese es un punto. Segundo, el artículo 27 del Código le autoriza al presidente de la República a hacer y expropiar todos los derechos de aprovechamiento, porque no son derechos de agua, para cualquier uso humano, porque lo humano tiene prioridad. Yo quiero destacar que sí es verdad que han existido muchos abusos en el proceso, y hoy día hay un proyecto en el Senado del Código de Agua que está tratando de solucionar todos estos problemas. Si a mí lo que no me gusta es de que se trate de informarle a la gente que hay senadores, de los cuales uno soy yo, estamos en contra de que el agua sea un bien de uso público. Eso es mentira. Hoy día yo sí quiero que tenga rango constitucional, que se haga como corresponde, pero que se solucionen los problemas de abuso, pero que no se mienta. Senador. Porque, sí. Le hago una pregunta porque, claro, también acá el senador Quintana planteaba de que, en efecto,
en la Constitución, en el Código Civil, como usted agrega ahora, aparece esto. Pero en la práctica aquello no se cumple y evidentemente que priman los derechos de agua ya establecidos en el Código de 1981. Entonces acá tenemos una ley que parece... Señor. O sea, no es así. Es lo que plantea el senador recién. No sé qué usted piensa al respecto. Dígale al senador Quintana que diga toda la historia. Primero, esto se hizo en 1908. Viene del Código de Agua de 1908. Después fue modificado en el Código de Agua del 1951. Y después en el Código de Agua... Del 81. El 81. Sí. Por lo tanto, esto no es del 81 y la pomá que vende de la dictadura. Esto viene de 1908. Peor. Yo reconozco que han habido abusos y eso se está viendo en el Código de Agua. Y también que yo no tengo ningún problema que si se hace una nueva constitución tenga rango constitucional, esto me parece bien. Lo que me parece mal es decirle a la opinión pública que hay senadores que estamos en contra de esto que sea un bien nacional de uso público, porque eso es mentira. Porque hoy día el agua es un bien nacional de uso público. Senador, le hago la siguiente pregunta. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted votó que no? ¿Aló? Sí, senador, ¿por qué usted votó que no a este proyecto? ¿Cuál es la razón principal? Porque es un absurdo que estamos trabajando un proyecto en el Código de Agua, en otra comisión, solucionando todos estos problemas y prestarme para un show publicitario, si esto es un show publicitario. ¿Pero para qué? ¿Show publicitario para qué? No entiendo. Para poderle decir a todo Chile las mentiras que se están diciendo. Que nosotros no queremos que el agua sea un bien nacional de uso público. Pero entonces, ¿por qué no votaron que sí, a favor? Pero no era más fácil alinearse, el digamos, un tema que hoy día es tan sensible, senador, no era más fácil alinearse que generar esto como una discusión política más que una... Claro. Pero si esto no es una discusión política, pues si hoy día el agua es bien nacional de uso público. Sí, pero... Señor, a ver, Jaime, contéstame. Hoy día el agua es bien nacional de uso público en Chile, ¿sí o no? Por favor. Dime, pues. La polémica del día. ¿Sí o no? Responder, Manuel José, pero Manuel José, lo que pasa es que tú, el único elemento nuevo que has agregado a lo que veníamos conversando con Simón y con el panel anteriormente es que estás de acuerdo con que esto tenga un rango constitucional. Lo has dicho 2 o 3 veces. La pregunta entonces es ¿por qué no lo hiciste ahora cuando estaba la oportunidad, mediante la Constitución, establecer esto? Esto no es un show publicitario, Manuel José, porque esta es una discusión que viene hace muchos años. Esta es la primera vez que esto lleva a la sala, porque antes no habíamos tenido el apoyo suficiente en los comités para llevar esta discusión a la sala. Esta es una discusión que llevaba muchos años en la Comisión de Recursos Hídricos, en donde se fue a la sala en una ocasión y no se pudo votar. Y no se pudo votar porque algunos comités, no de mi sector, pidieron una segunda votación. Y por eso se traslada esta discusión. Entonces, para responder claramente a tu pregunta, lo hemos dicho antes de que llegaras tú a la conversación varias veces. Eso está, José, es que esto está en el Código de Agua. Respóndeme la pregunta. Pero si esto está en el Código de Agua. Si la pregunta es súper simple, Jaime, porque ayer tú mismo diste explicaciones en la sala del Senado porque yo reclamé esto. Contéstame, hoy día, ¿el agua es bien nacional de uso público, sí o no? Contesta, pues. Hoy día el agua es bien... Te estoy respondiendo. El agua es bien nacional de uso público en el Código de Agua. Ahora yo te pregunto a ti, respóndeme. ¿Qué rango pesa más? ¿El Código de Agua o la Constitución? Yo te pido que me responda. ¿Qué es más importante? ¿La Constitución o el Código de Agua? Da lo mismo, porque hoy día, si la Constitución no dice lo contrario, manda el Código de Agua. Por lo tanto, digan la verdad. Si tú quieres rango constitucional para el derecho para el bien nacional de uso público, mira, los áridos son bienes de uso público y no salen en la Constitución, señor. Y toda la ordenanza en Chile de los áridos es bien nacional de uso público. Y lo administran los municipios. Senador, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pero discúlpeme. La verdad, discúlpeme, está bien. Lo que pasa es que usted ha dicho que a usted le ha dicho que le da... Dame un segundo, Simón. Usted ha dicho, senador, que le da lo mismo si esto aparece en la Constitución, que estaría bien. Entonces, mi pregunta, ¿usted está tratando de decir de que esto podría ser inducir, se lo pregunto directamente, a la gente a que vote que sí a la nueva Constitución teniendo este tipo de tópicos adentro? No, nada que ver si esto viene de atrás. Esto es una pelea muy antigua de una historia que han contado que no es cierta y que en el fondo trata de poner a los buenos y los malos. Miren,
yo voy a votar que sí por la nueva Constitución. Ya. Y me parece bien que si en la nueva Constitución se llega a acuerdo entre los asambleístas que esto tenga rango constitucional, me parece bien, no tiene nada de malo. ¿Y cómo arreglamos el problema hoy día? ¿Cómo arreglamos? Porque evidentemente usted me reconoce que hay un problema, ¿cierto? A ver, pero no hay un problema, perdónenme. Aquí esto es un tema de semántica, si lo quiere en un grado o en otro. Porque hoy día la aplicación del bien nacional de uso público, ya que la Constitución no lo contempla y lo contempla el Código de Agua, es lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es que... Pero hay problemas de agua, pues, senador. Hay zonas donde hay problemas de agua para el consumo humano. Sí, hay problemas y el artículo... Sí, pero es porque las autoridades no han usado la ley y la atribución que tiene en el artículo 27 para hacer lo que quieran. Y lo que me está diciendo el senador Quintana, le quiero decir que donde hay agua APR en Chile es en la Araucanía, pero donde nadie ha desarrollado los proyectos de APR también en la Araucanía. No es un problema del Código de Agua el problema de la Araucanía, es problema de la ineficiencia que han tenido los gobiernos en no darle agua potable rural a la gente más modesta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aclarar? Hoy día estamos, el mismo señor Quintana, estamos propiciando una nueva Constitución y usamos un tema como de propaganda. ¿Ustedes creen que una modificación constitucional de un artículo como el que están planteando ellos va a salir antes de la nueva Constitución o es para tratar de decir que otros no queremos algo que es cierto? Porque el senador Quintana acaba de aclarar en este minuto que el agua sí es bien nacional de uso público. Y lo que dijo el Twitter del Senado, dijo, el Senado rechaza que el agua sea bien nacional de uso público. Hasta el Senado institucionalmente estaba mintiendo, porque el agua sí es bien nacional de uso público. Eso dice el Código de Agua. Ahora, ¿se cumple realmente, senador? El senador dice, Quintana dice que no se cumple, que el reglamento que baja de eso hace que no se cumple y que sea letra muerta. Claro. No es así. Mira, modifiquemos el reglamento entonces, pues. ¿Y por qué hoy día, que reconozca el senador Quintana, en la Comisión de Agricultura se está discutiendo modificar la ley del Código de Agua y los reglamentos para solucionar estos problemas? Yo le reconozco al senador Quintana y a todo el mundo que sí han existido abusos y que esto hay que arreglarlo. Pero no me vengan a decir a mí que nosotros y yo estoy en contra de que esto sea un bien nacional de uso público, cuando sí es un bien nacional de uso público. Y le quiero aclarar al senador Quintana, que es un senador mucho más antiguo que yo, de que hay un montón de cosas que son bien nacionales de uso público y que no están en la Constitución. Si quiere le hago el listado. Entonces no vengan a dejarnos a nosotros como los malos. Yo he recibido amenazas desde ayer, insultos, anoche amenazas en mi casa, porque estos señores le han dicho a todo el mundo que nosotros no queremos que el agua sea un bien nacional de uso público. No acepto más mentiras. El Código de Agua, artículo 5, dice, el agua es bien nacional de uso público. Así que por favor digamos la verdad. La incompetencia de los gobiernos y las administraciones de no aplicar la ley, artículo 27, el presidente de la República tiene la facultad, no por reglamento, de darle prioridad al uso humano. Léanlo por favor, senador, y después comentemos. ¿Le puedo preguntar una cosa? Si esto lo leyéramos como usted lo dice, ¿cuál sería el problema de que esto apareciera también en la Constitución? Se lo pregunto porque a lo mejor, ¿qué pesa más hoy día? ¿Qué es lo que pesaría más? Hoy día, si no está especificado algo contrario en la Constitución, pesa la ley. Ya. Yo les repito, no tengo problema de que esté en la Constitución, pero no me presto para juegos publicitarios de un artículo de una Constitución que van a ser nueva. Porque ellos dicen, vamos a modificar la Constitución y es divertido, pero después escucho a senadores que están hablando que quieren una nueva Constitución. Es un chiste. Por un lado ingresan un montón de modificaciones a la Constitución del año 80 y al otro día dicen queremos una nueva Constitución. Bueno, pónganse de acuerdo. Digan otra cosa. Pongamos en la nueva Constitución que vamos a construir, porque estoy seguro que vamos a ganar con el sí, que el agua sea un bien nacional de uso público como derecho constitucional. Te la compro al tiro. Pero no hagan un show para decir que personas como yo estamos en contra de algo que ya es. Digamos la verdad. Y yo desafío al senador Quintana a ir al programa y que me muestre cuáles APR
En la Araucanía no se han construido porque no hay facultades en la ley para tener agua. Le aseguro que no hay ninguno, porque el artículo 27 está, y en la Araucanía hay agua por todos lados. Lo que pasa es que las autoridades no han sido capaces de hacer proyectos para construir APR, senador. Agua potable rural. Mira, yo construí varios de esos, fui alcalde muchos años en la zona rural. Me conozco y me voy en este tema, así que cuando quiera mi amigo Jaime Quintana, hacemos un debate. Senador, queremos agradecerle que haya tenido la disposición para darle también luces de lo que significa la otra cara de la moneda, una situación bastante sensible. Sí. Que tenga una buena jornada, senador, muchas gracias. Mire, perdónenme, oye, un abrazo, pero esta cuestión, como se ha hecho y como está el ambiente, genera violencia. Olvídense la cantidad de amenazas por estas cosas que hemos recibido, y yo no acepto que se hagan sobre la base de mentiras. Un abrazo. Senador, muchas gracias. Senador, que le vaya. Bueno, no sé si el senador Quintana quiere decir algo. Evidentemente, Simón, estáis con el senador Quintana. Bueno, me parece interesante abrir, digamos, la discusión. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Me imagino que hay cierto nivel de desilusión. También esto se ha convertido en una discusión muy álgida. Pero finalmente queremos pensar que todos nosotros queremos vernos beneficiados con la mejor de las decisiones. Senador, le dejamos la palabra. Bueno, yo no comparto las afirmaciones que hace Manuel José Ossandón, por cual tengo el mayor de los respetos, porque además él ha sido, hay que decirlo, el único senador de su sector que está disponible para avanzar hacia una nueva constitución. Todo el resto de los senadores de Renovación Nacional, que es decir, de la UDI, han señalado que van a votar en contra. Por lo tanto, el senador Ossandón, aunque él, efectivamente uno pueda confiar en su palabra, que yo creo en el senador Ossandón, él solo es imposible que pueda garantizar los votos de la derecha para modificar esto de la Constitución. Entonces, él dijo varias veces que está, porque esto tenga un rango constitucional, pero seamos claros, y eso lo sabe el senador Ossandón, lo sabe cualquier parlamentario, cualquier diputado, que la Constitución prima, tiene un rango superior a cualquier otra norma, cualquier otro código o ley especializada. Por lo tanto, lo dijimos antes que él estuviera en pantalla varias veces en esta conversación con Simón, que efectivamente el Código de Agua lo garantiza el bien de uso público. Eso efectivamente es así. El problema es que hay una norma superior sobre ella, y eso es lo que hace que este tema finalmente enfrente a muchos ciudadanos al momento de querer usar agua por consumo humano con esta imposibilidad de tenerlo. Senador, es la polémica del día, tuvimos debate álgido y debe ser así porque es un tema muy, muy sensible. Dos cosas que me gustaría aclarar desde el punto de vista de lo periodístico. Cuando se habla de que esto no es un hecho político, solo hay que ver la composición de los votos en contra para establecer que efectivamente sí hay un hecho político. Obvio. Y hay que ser transparente con la gente. Yo creo que eso debe ser así. Acá hay un hecho político, estas cifras dan cuenta de cómo funciona actualmente el sistema, porque claro, la gente a veces dice, ¿por qué no se hacen los cambios? Porque es muy difícil hacer cambios cuando los quórum que se requieren son altísimos, claro. 29 votos, ¿cierto? 2/3 del Senado. Por eso es tan difícil avanzar, y por eso es que la discusión que se ha tenido hoy en día con respecto a la Constitución aborda temas como esto. Yo creo que los argumentos son todos plausibles, son todos debatibles, senador, pero yo creo que efectivamente hay que hablar con transparencia y, como lo decía el propio senador Ossandón, con la verdad sobre la mesa. Y ahí la gente toma buenas decisiones, senador. Lo que se acaba de mostrar en la pantalla no es un show publicitario, es una realidad. Así como los tribunales hablan por su fallo, los senadores hablamos por nuestra votación, y ahí hay 12 votos en contra de que esto tuviera la Constitución, un proyecto que viene hace muchos años. Senador, muchísimas gracias. La polémica del día, partimos tempranito con un tema país, muchachos. Gracias, Simón, gracias, senador. Oye, muy cortito, hasta hace un par de años a la gente realmente no se fijaba en cómo votaban los parlamentarios. O sea, hoy se aprobó o se rechazó, pero nadie veía. Hoy día, frente a un escenario tan sensible como el que tenemos, la gente más informada quiere saber quién votó que sí, quién votó que no, a ver si efectivamente las personas que ellos eligieron están representando también la idea de la ciudadanía. Por eso hoy día no menospreciar a la gente, al contrario, la gente está muy informada y la gente merece saber también lo que están haciendo los parlamentarios. Y quiere estar más informada. Muchas gracias, Simón. La polémica.